En esta serie de vídeos vamos a abordar el problema de la eliminación de valores repetidos en un vector clásico, en un array de C++. Es uno de los ejercicios propuestos en la relación de problemas 4. Bien, el enunciado del ejercicio dice que debemos escribir un programa que lea un número indeterminado de números positivos y termine la lectura cuando se introduce un negativo. Por lo tanto, bueno, y nunca leerá más de 50. Bien, por lo tanto puede ver que nos encontramos ante un problema de lectura adelantada, de nuevo, que terminará la lectura cuando el usuario introduce un valor negativo. Pero ojo, ahora, como dice a continuación, conforme se van leyendo los datos, se van almacenando en un vector. Bien, en este caso, la finalización de la lectura debe hacerse bajo dos condiciones y no una, como los ciclos de lectura adelantada que conocemos hasta el momento. Porque si el usuario introdujera más de 50 datos, no cabrían en el array y por lo tanto el programa debería finalizar la lectura porque no tiene más capacidad para almacenamiento. Así, estamos viendo una primera diferencia con los problemas abordados hasta el momento, y es que si se llena la estructura de datos que está esperando, que está guardando los datos introducidos, no es posible continuar. Y la otra condición, evidentemente, es la conocida, que es la de que el usuario escriba un valor específico para terminar la entrada de datos. Bien, una vez que los datos están almacenados, en este caso se almacenan en un array al que llamamos datos, el problema continúa eliminando aquellos valores repetidos y dejando únicamente una copia. Nos indica además que no habrán huecos en el array y que todos los números se agrupan en las posiciones bajas del vector. Básicamente, lo que nos viene a decir es, si nos fijamos en este ejemplo, en el que el usuario ha introducido 2, 4, 6, 7 valores, y entre ellos, pues el 1 aparece repetido, hay 3 copias del 1, el 3 solo hay una copia, el 2 solo tiene una copia y el 4, como podemos ver, hay 2 copias. Bien, pues la idea es que a partir de este conjunto de datos se obtiene este otro conjunto de datos donde puede ver que no hay valores repetidos. Aquí faltaría por especificar que el 1 se encuentra en la casilla 0, el 3 se encuentra en la casilla 1, etcétera. Y el resultado, pues los números están agrupados también a partir de la casilla 0. Eso es lo que indica que se encuentran agrupados en las posiciones más bajas. Y cuando indica que no hay huecos en el vector, significa que, como puede observar en la figura original, si este 1, el primer repetido, se encuentra en la casilla 2, 0, 1 y 2, cuando obtenemos el resultado, en la casilla 2 está ocupada por, en este caso, por el valor número 2. Igual que la casilla 3 se encuentra ocupada por el valor 4, mientras que aquí se encontraba ocupada por el valor 2. Observe que en este caso tenemos 7 casillas ocupadas y en este caso tenemos solamente 4 casillas ocupadas. En la práctica, este vector, como estamos indicando aquí, tendrá 50 casillas disponibles. El vector resultado, que será el mismo que el original, tendrá también 50 casillas disponibles, aunque de las 50 finalmente se ocupan 4 e inicialmente se ocupaban 7. Bien, se nos pide implementar 3 formas de realizar este borrado. Vamos a verlas con detalle. La primera de ellas nos dice que utilicemos un vector auxiliar, donde vayamos almacenando una única aparición de cada componente. Bien, esta es la solución más mala de las 3 que se piden realizar y vamos a ver cuál es su funcionamiento. Bien, en primer lugar nos dice copiemos la primera componente del vector datos, del vector original, en sin repetidos. Evidentemente, la componente no está repetida porque es la única que hemos explorado hasta ahora. Esa copia, ese valor se copia directamente en sin repetidos. Vale, a partir de la segunda casilla del vector original ya podemos tener valores repetidos, por lo tanto habrá que proceder con cuidado.
En cualquier caso, siempre hay que recorrer completamente el vector original. Vale. Entonces, para cada elemento que nos falta por explorar, ¿qué tendremos que hacer? Bien, consideramos el elemento de la casilla del vector original. Vale, si ese valor no está en el vector sin repetidos, pues habrá que copiarla, habrá que añadirla a este vector, al vector sin repetidos. Siempre y cuando, repito, no esté. Por lo tanto, observe que este proceso requiere una búsqueda. O sea, hay que buscar el valor del vector datos en sin repetidos. Si el resultado de la búsqueda es fracaso, entonces se añade. Una vez que hemos recorrido todos los casillas del vector original, pues simplemente, como el resultado se nos pide que esté en el vector original, sustituiremos todas las componentes del vector original por las del vector sin repetidos. Vamos a verlo con detalle cómo sería el funcionamiento de este algoritmo. El problema que nos ocupa es el de un vector que tiene un tamaño máximo de 50 casillas. Ese valor lo establecemos en base a una constante como esta, a la que le asignamos el valor 50. Lo puede ver aquí en la figura, el valor de la constante con valor 50, que se utiliza en la declaración del array llamado datos con 50 casillas. Bien, nuestro objetivo va a ser, finalmente, luego haremos las pruebas sobre este array que hemos utilizado en la presentación, pero para mostrar cómo se realizaría la lectura de datos, vamos a utilizar un tamaño menor. Así vamos a ver cómo se podría rellenar un array de un máximo de 3 casillas. No hace falta continuar para más allá. Bien, empezamos estableciendo el valor de la variable total utilizados al valor 0. Esta variable nos va a decir cuántas casillas del array estamos utilizando, en este caso será 0, y repito, vamos a pensar, vamos a hacer nuestra simulación para un array sencillo que va a tener 3 casillas, 0, 1 y 2. Este sería el array datos, cuyos valores son inicialmente indeterminados. Bien. Utilizaremos dos variables lógicas que van a ser sigo por un lado, bueno, una variable lógica que será sigo por un lado y dato. Sigo será la variable que nos indique si procede continuar la lectura y dato será la variable que nos sirva para leer el valor que se va a guardar en el array. Vamos a ejecutar este programa o esta primera parte pensando que el array se va a llenar completamente antes de que el usuario de forma voluntaria interrumpa la lectura de los datos. Bien. El programa empieza estableciendo total utilizados a 0, como hemos dicho, y a continuación la variable sigo queda con valor verdad y dato con un valor indeterminado. El ciclo while que estoy marcando es el que nos va a servir para introducir los valores en el array. Como puede ver, el ciclo while se ejecuta bajo dos condiciones. La primera, que nos garantiza que se cumple la condición de seguir leyendo, mientras el usuario no introduzca un valor de terminación, en este caso mientras el valor leído sea mayor o igual que 0, y la segunda condición será la que nos impida continuar cuando el array se llene. Así que la lectura adelantada de dato hace que se lea en la variable dato el primer valor, por ejemplo el 1. Bien, como 1 es mayor o igual que 0 y la variable sigo continúa con el valor verdad, no se va a modificar, entramos en el while. La condición compuesta es correcta. En el ciclo while colocamos en la casilla total utilizados del array datos el valor leído, por lo tanto en la casilla número 0 colocamos el valor 1, el valor leído. Y a continuación actualizamos el valor de total utilizado para indicar que ya tenemos un dato en el array. Ahora es cuando se decide si se sigue leyendo o se termina.
simplemente comprobamos si hemos llenado el array. El array se llenará cuando total utilizados coincida con max datos. En nuestro caso no lo he puesto, pero se supone que max datos valdrá 3 porque el número de casillas que tenemos disponible en nuestro array es de 3. En este momento, de las 3 casillas disponibles estamos utilizando una. Bien, si total utilizados coincide con max datos, que no lo es, sigo se pondría falso. Por lo tanto, como no lo es, leemos el siguiente valor. Supongamos que ahora leemos el valor número 3 y vuelta de nuevo al ciclo while. Como 3 es mayor o igual que 0 y sigue siendo verdad, las dos condiciones son ciertas, volvemos a entrar, de manera que ahora en la casilla total utilizados, que ahora vale 1, guardamos el valor leído, 3. Por lo tanto, en la casilla 1 guardamos el valor 3 y se actualiza el valor de la variable total utilizados para que quede reflejado que ya tenemos 2 valores leídos. Como 2 no es igual a 3, procedemos a leer el siguiente valor, que en este caso va a ser de nuevo 1, ¿no? Y volvemos al ciclo while. Como 1 es mayor o igual que 0 y sigue siendo verdad, colocamos en la casilla número 2, total utilizados vale 2, el valor recién leído, el 1. Actualizamos el valor de total utilizados, que pasa a valer ahora 3. Y ahora observe cómo total utilizados coincide con max datos. De eso nos damos cuenta en esta condición y por lo tanto, como es cierto, observe también que ya no nos queda espacio para almacenar nuevos valores, sigo pasa a ser falso y no se lee ningún nuevo valor. Por lo tanto, cuando volvamos al ciclo while, como sigo es falso, independientemente de cuál sea el valor que tuviera dato, que en este momento no tiene un valor correcto, sino tiene el valor último leído, pero repito, como sigo es falso, nos entraría al ciclo while y terminaríamos. Con lo cual observe cómo hemos podido controlar el acceso a casillas no reservadas, o sea, no continuamos escribiendo por encima de la casilla número 2 porque esas casillas no están reservadas. Eso lo conseguimos con este ciclo while con las dos condiciones que acabamos de enumerar. Una vez leídos los datos, con este ciclo for que marcamos, simplemente mostramos el contenido del vector original. Bien, pues antes de proceder a la explicación acerca de cómo eliminar los valores repetidos, que ya lo dejaremos para otros vídeos, les comento que para no modificar los datos originales, las eliminaciones las vamos a realizar sobre vectores que son copia del vector original. En particular, en el siguiente vídeo vamos a trabajar con el vector copia 1 de datos, que como puede ver tiene el mismo tamaño que el vector original, y utilizamos una variable llamada total utilizados copia 1 para indicar cuántas casillas de las 50 tendremos disponibles. Inicialmente serán 0. Pero, como puede ver, al finalizar este ciclo for, para casillas desde 0 hasta total utilizados menos 1, copiaremos en el vector copiadatos 1 el valor del vector datos. Y finalmente actualizaremos el valor de total utilizados copia 1 con el valor de total utilizados. En definitiva, al finalizar esta parte y antes de empezar con la parte del borrado, obtendremos una copia, aquí la tiene, copia 1 datos, que es exactamente igual que el vector original y en total utilizados copia 1 tenemos el valor 7 que es exactamente igual que total utilizados del original. Para los otros dos vectores copia 2 y copia 3, el resultado es exactamente el mismo. Son los que se utilizarán para realizar el borrado utilizando el algoritmo segundo y el algoritmo tercero. Bien, en el siguiente vídeo pasaremos a explicar cómo se eliminan los elementos repetidos utilizando un vector auxiliar y trabajaremos directamente sobre copia 1 datos.